Vamos a iniciar un nuevo folletito de la escuela dominical. Esta vez nos va a llevar siempre por el libro de Marcos, pero esta vez en los últimos 8 capítulos que nos restan para terminar todo el estudio del libro de Marcos. El énfasis, el tema para esta segunda parte es la pasión del siervo de Dios. Habíamos estado estudiando la predicación del siervo de Dios, todo el ministerio del Señor Jesús en el norte de la tierra de Israel, en Galilea, y ahora vamos a enfocarnos empezando en el primer versículo del capítulo 9 de Marcos. Vamos a leer el texto. Este relato tiene varios pasajes, así que hoy vamos a abordar los 2 primeros pasajes. El primer pasaje es sobre la transfiguración del Señor Jesús, y el segundo pasaje es inmediatamente después de que Él desciende con los apóstoles, después de este evento de la transfiguración, se topa con una multitud, y en esa multitud hay un muchacho que está siendo poseído por un espíritu, un demonio sordo y mudo, que lo tenía muy mal. Entonces hoy vamos a estudiar esos 2 pasajes, así que Marcos 9 del 1 al 29 leemos. Dice así, permítame. En el verso 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello. El verso 11, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vemos un cuadro donde el Señor Jesús toma a 3 de sus discípulos. Entonces en esta escena tenemos a nuestro Señor, hay 3 discípulos, Pedro y los 2 hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. También aparece en la escena Elías y aparece Moisés. Y por supuesto que también ahí está presente la voz de Dios Padre cuando Él habla en la nube. Esa nube que ya la hemos visto, la hemos estudiado, la nube de la Shekinah, de la presencia manifiesta de Dios a través de una nube. Lo primero que vemos entonces es que cuando Él toma a estos 3 apóstoles, bueno, discípulos en ese momento, y ellos llegan y están en un tiempo de oración. Ahora lo vamos a ver porque en el relato que nos da Lucas, este pasaje también, si quiero lo anotan, está en Mateo 17 del 1 al 13, y también lo van a encontrar en Lucas 9 del 28 al 36. Entonces en esos pasajes lo vamos a encontrar. Lo primero que vemos es que ellos van a orar, están orando, y de un momento a otro, en medio de ese tiempo, el Señor tiene un cambio físico en su aspecto, la transfiguración. Todos conocemos qué significa la palabra transfigurar. Bueno, la palabra transfiguración
es un cambio, ¿verdad?, de aspecto de alguien o de algo. Es como un mudarse, un cambiar. De un momento tenemos una apariencia y en otro momento estamos con otra apariencia. Bueno, pues la apariencia que nos relata los 3 evangelios es que el Señor empezó a resplandecer y sus vestiduras eran blancas. Vea qué bonito el pasaje acá de Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Juan, el apóstol que escribe el libro de Revelaciones, cuando él recibe la revelación, la recibe directamente nuestro Señor Jesucristo, y él lo ve ya claro en ese cuerpo glorificado. Entonces, lo mismo que apreció en ese monte, estando con Pedro y con su hermano Jacobo, luego viene y dice acá que me volví, en el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué cuadro? Yo quiero que usted trate un momentito de imaginarse al Señor Jesús. Cuando usted piensa en Jesús, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se lo imagina? Como lo representan muchas veces en un crucifijo, crucificado, sufriendo. Bueno, ciertamente el Señor pasó por eso, por amor a usted y por a mí, y por amor a mí, pero el Señor está resucitado, está con su cuerpo en gloria y sentado a la diestra de Dios Padre, con un cuerpo que por un instante tuvieron la oportunidad estos 3 discípulos de poder ver tal cual es. Ahora, algo importante que podemos entender, hermano y hermana, es que esa misma vestimenta blanca de gloria, que representa la pureza, que representa el blanqueamiento de cada persona que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, y que a través de su sangre somos nosotros emblanquecidos. Usted sabía que cuando estemos en gloria con el Señor, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo, vamos a ser también nosotros mudados, seremos cambiados. Así que ya no hay que preocuparse por qué camiseta o por qué pantalón me voy a poner este día. El Señor nos tiene vestiduras blancas, hermosas, como, ¿verdad?, representación de esa gran pureza que es a través de la sangre de Cristo que nosotros podemos ser vistos así por el Padre. Por supuesto que no es en nuestra fuerza, sino que el Señor nos da ese don a cada uno de nosotros. Claro, también esa pureza que nosotros podemos ver en esas vestiduras blancas apela directamente a nuestra vida. Aprendemos que nosotros tenemos que limpiar nuestro camino, tenemos que limpiarnos, ¿verdad?, y vestir con esa blancura, con esa pureza. Dice la palabra que acabamos de leer en ese texto, que dice que no hay ninguna dry cleaning o no hay ningún lavador o experto en ropas que pueda dejar esa ropa tan blanca como la que ellos pudieron observar. En ninguna parte del mundo vamos a encontrar. Solo la sangre preciosa, solo la gracia de Dios hace que nuestra vida pueda ser limpia y que pueda ser blanca. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 1, en el verso 16. Porque tenemos toda la necesidad de ser limpios y de presentarnos ante el Señor como una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arrugas. Trabajo completo, lavado y aplanchado, bien bonito. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de la acción de nuestro arrepentimiento genuino,
de una conversión genuina en nuestras vidas. Vea lo que dice Isaías 1 del capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este es un mandato directo del Señor. Nos está diciendo, tienen que limpiarse, tienen que lavarse, tienen que quitar toda iniquidad de nuestra obra delante del Señor, para presentarnos delante de Él. Y dice, dejen de ya estar haciendo lo malo. Aprended a hacer el bien. En lugar de obrar mal, tenemos que buscar hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vea que hay una colección de cosas en las que deberíamos ocupar nuestro tiempo, amén. Y si usted se da cuenta, es pensar en los demás, más que en nosotros mismos. Este mundo está lleno de egoísmo. Este mundo está lleno de que todo es para mí, lo segundo para mí. Si quedó algo, también es para mí. El corazón de Dios no. Dice que antes de que nosotros amáramos a Dios, el asunto es que Él decidió amarnos a nosotros primero, de una forma que no podemos entender. Él en la eternidad, ¿qué fue lo que hizo? Entregó ya a su Hijo desde la eternidad, desde antes de la fundación de este mundo. Ya Él tenía un plan de redención para cada uno de nosotros. Y dice el Señor, ok, cuando usted quiera en su corazón hacer todo eso, dejar las cosas malas y buscar la rectitud, buscar el bien de los demás, es cuando Él dice en el verso 18, venid luego. Después de eso, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, usted y yo nos vamos a entender. Y una vez que estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, vea que la decisión la está dejando el Señor siempre en nuestra mano. Está en nosotros. El Señor dice, si ustedes quieren, si usted quiere escuchar, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor es un Dios de oportunidades. Es un Dios hermoso, es un Dios de luz, y nos está diciendo, yo puedo compartir eso con usted, pero usted tiene que arrepentirse de todo corazón. Volviendo al relato, todo cristiano tiene que caminar con esas vestiduras emblanquecidas, no en nuestras fuerzas, porque sabemos que solo Dios lo puede hacer, pero tiene que haber una actitud en nosotros de querer renunciar al pecado. Dice la palabra también que al pecado nosotros tenemos que enfrentarlos como un pleito de machetes. Dice, porque no has llegado aún a pelear contra el pecado, dice, hasta la sangre. O sea, tiene que haber sangre de por medio en esa pelea, en esa batalla. Para nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entendemos que cuando hay un pleito de machetes probablemente algo de sangre puede haber ahí, ¿verdad? Entonces entendemos que contra el pecado tenemos que pelear así, de una manera violenta, decidida. ¿Por qué? Porque el pecado está sobre nosotros asediándonos, está buscando siempre cómo destruirnos. Y por un lado está, si no es nuestro propio yo, si no es nuestra propia naturaleza humana, es el enemigo, con todas sus secuaces que está buscando ocasión para nosotros hacernos caer. Pero el Señor dijo, yo estoy con ustedes hasta el final del mundo. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Si nosotros decididamente buscamos de Dios, Él va a caminar con nosotros. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Qué palabra más reveladora, porque sabemos que vivimos en un mundo cada vez más oscuro. A veces queremos ver más seguridad en nuestros barrios, queremos ver que no haya tanta maldad, pero a veces nos abruma. Yo les voy a confesar algo, hace mucho tiempo yo dejé de escuchar ciertos medios de radio y de televisión porque solo enfocan las noticias que le llaman sucesos. Y hay gente que solo está escuchando todas las cosas. Y no es que hacemos las del avestruz, ¿verdad? Que sencillamente, no, ya nosotros sabemos que en este mundo hay maldad. Y hace poquito aquí en nuestro país, todos conocemos la noticia de una muchacha que se perdió y eso llenaba los titulares de todos los medios. Y apareció como todos presumíamos que iba a aparecer, porque estamos llenos de maldad. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia si no podemos reflejar ese amor de Cristo? ¿Recuerdan el mensaje que hace poquito predicábamos de reflejar a Cristo, lo del espejito? Es lo que está diciendo aquí el apóstol a los filipenses. Le está diciendo, tienen que ser personas que caminen sin mancha. Y para caminar sin mancha tenemos que pelear hasta la sangre contra el pecado. Volvemos al texto. Así que esa figura de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, de lo que pudieron ver ellos, echaron ahí un pequeño vistazo a esa gloria futura. Casi se la pierden. Quiero que vayamos un momentito al pasaje, del mismo pasaje, pero en Lucas 9, 29, porque Lucas nos da una apreciación que no nos da el libro de Marcos, muy interesante. Y es que los discípulos estaban orando. Y yo sé que la oración es parte del alimento espiritual, junto con leer la palabra de Dios, meditar en su palabra. Sí, pero muchas veces cuando estamos en la oración, ¿qué nos agarra? El sueño. El sueño. Y no importa la forma en que usted pueda tratar. Hay veces que si es leyendo que a usted le da mucho sueño, utilice los audífonos. Ahora la Biblia hasta está gratis en los teléfonos en línea, usted la puede oír y si se duerme y quiere escuchar un poco más, bueno, escuche un poco y no importa si se vuelve a dormir, pero tenemos que estar expuestos a la palabra del Señor de una u otra manera. Aquí los discípulos les estaba pasando exactamente lo mismo y les iba a pasar tiempo futuro, porque esto es mucho antes del pasaje que cuando ya estaba el Señor para ser tomado, ¿verdad? Ser entregado por Judas. Esto fue un poco tiempo antes de esto. Y vea el 29 dice, en tanto que estaban orando, la apariencia de sus rostros se hizo otra y su vestido blanco, como acabamos de ver, y era resplandeciente. Y hay aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ellos tenían su conversación. Note lo que dice el 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño y permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Por poco y se la pierden por estar dormidos. Hoy hay un adormecimiento espiritual, hermanos, porque no queremos ver esa gran gloria de Dios, no queremos apreciar al Dios todopoderoso, y son más grandes nuestras dificultades y problemas que el Dios que puede traernos una solución. Es más grande lo que está viviendo mi vida, que dice yo no puedo con eso, pero no queremos creer que Dios es más grande que eso que es con lo que yo estoy batallando en mi vida. Tenemos que estar despiertos como los discípulos. Y aunque estaban cargados de sueños, me gusta, dice que ellos pudieron contemplar esa transfiguración. Si nosotros estamos despiertos en el Señor, vamos a poder ver cómo el Señor camina con nosotros. Si nosotros nos dormimos, si nos dejamos escapar de las cosas que estamos y que no vemos la mano de Dios, o es que no hemos visto la mano de Dios en nuestra vida una y otra vez, pero nos adormecemos, pensamos que Dios no está al pendiente de las cosas que nosotros ocupamos y que permanecemos siempre vigilantes de que también contra el pecado tenemos que tener una
actitud atenta. No sea que vayamos a caer en un lazo por estar adormecidos. ¿Ah? O es que pensamos, voy a decirlo de esta manera, hermano, yo sé que se lo va a entender, que podemos estar jugando con fuego y que no nos vamos a quemar. No es así. Si estamos prestos y sabemos que ahí hay calor, ¿qué hacemos? Nos acercamos a ese fuego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Los quiero escuchar? Alejarnos. ¿Ah? Que no nos pase el cuento del sapito. Todos se acuerdan del cuento del sapito, ¿verdad? Que dicen que si hay un poco de agua hirviendo y usted agarra un sapito y lo echa en la olla de agua hirviendo, ¿qué va a salir el sapo? ¿Ah? Brinca y sale. Pero ¿sabía usted que si usted pone el sapito en esa agua, al sapito le gusta el agua, ¿no? En el charco, y usted le pone fuego lento a esa olla, ese sapito termina convertido en sopa, porque ahí mismo se cocina, porque lentamente se va calentando hasta que ahí queda, se adormece y ahí queda. Que no nos pase las del sapito, hermanos y hermanas. Tenemos que estar prestos. Amén. Sí, ok. Termino con el siguiente pasaje. Resulta que el Señor Jesús, al día siguiente, después de ese gran evento de la transfiguración, baja del monte en el que estaban orando con Pedro, y lo primero que encuentran es un montón de gente y un gran bullicio. Ahí vamos a encontrar a otros personajes. Vamos a encontrar a los escribas. Nunca faltan, ¿verdad? En las escenas cuando está el Señor Jesús. Hemos predicado de los fariseos y los escribas montones de veces. Aparecen los escribas. Dice que hay uno de la multitud, no registra el evangelio cómo se llamaba esa persona, pero dice que era el papá de un muchacho y que ese muchacho tenía un espíritu. Todos sabemos que la Biblia, cuando se habla de un espíritu, y es con E minúscula, ¿verdad? No, está hablando de un demonio. Está hablando de que el niño o el muchacho era poseído por este, y dice que era mudo y sordo. Entonces, el espíritu tenía una característica interesante, como lo vamos a ver. El espíritu lo tomaba y lo azotaba con violencia, y a veces lo tiraba en el fuego o a veces lo tiraba en el agua para estar haciéndole daño. O sea, qué cosa más terrible para el papá de estar viendo que su hijo iba caminando con él y un momento empezaba a convulsionar y empezaba, dice, a echar espuma por la boca y empezaba a revolcarse en el piso. Pues cuando el Señor baja, encuentra a los escribas discutiendo con los discípulos, porque este hombre, al ver que no estaba el Señor Jesús, estaba orando, como ya lo vimos, estaba retirado, le dijeron a los discípulos: vea, háganme el favor, ustedes que son discípulos de Jesús, ayúdenme a mi hijo, sánenlo, sáquenle ese demonio. ¿Y qué creen que pasó? No pudieron. Y como no pudieron, entonces se armó el gran asunto ahí y los escribas estaban con ellos alegando una y otra vez. Entonces, vamos a buscar ese pasaje en Marcos, en el verso 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, vea que es en cualquier lugar, era cuando iba caminando, lo tomaba, lo sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Esa palabra secando es como que se iba como entumeciendo, ¿verdad? Eso es lo que, hasta quedarse como tieso. Y dije a tus discípulos que lo echasen afuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se enojó el Señor, ¿verdad? Les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús,
Claro, lo reconoció inmediatamente al Señor Dios Todopoderoso, sacudió con violencia al muchacho, como tratando de decirle, ok, usted está aquí, voy a hacerle daño a este. Dice que lo sacudió con violencia, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Porque dice que clamó, creo. Inmediatamente agrega, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí hay dos cosas que el Señor le dijo a este espíritu. Primero, que lo dejara, pero algo más le dijo, usted lo deja y no vuelve. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor hace la obra completa. Él nos limpia de tal manera que nosotros no tenemos que, como hace este demonio, devolvernos a las cosas que ofrece este mundo. Ciertamente va a haber tentación provocada por nuestros propios deseos, por nuestros propios descuidos, pero el Señor, cuando hace la obra, la hace perfecta, una vez y para siempre. Amén. Cuando el Señor le dijo a este espíritu, déjelo, era para siempre, porque este espíritu tenía la costumbre de ¿qué? De que entraba y salía, entraba y salía. Qué interesante, hemos visto otros espíritus como el de Gadara, que también estudiamos en la escuela dominical, ¿verdad? Pero este hombre tenía mucho tiempo de estar así. Este no, este lo dejaba, el niño se volvía a restablecer y cuando menos lo pensaba, otra vez volvía. Pero el Señor hace la obra completa. Seguimos leyendo en el verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Es decir, yo me imagino que viendo la multitud cómo lo sacudió, todos pensaron que de verdad ya había fallecido. Pero el Señor dice que él se acercó, lo tomó de la mano, lo levantó, es decir, le enderezó y se levantó. Qué amor del Señor, ¿verdad? Qué amor del Señor. No importa si estamos tirados en el piso, no importa si hemos sido revolcados, no importa si hemos sufrido hasta lo imposible como le ha pasado a este muchacho, el Señor siempre va a estar dispuesto a darnos la mano, a ponernos de pie y estar con nosotros. ¿Cómo nos cuesta creer a veces, verdad? Por eso el Señor decía, generación incrédula, generación incrédula. Verso 28, cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos estaban con eso, ¿por qué no pudimos? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan que una vez les compartí que conocí a un querido pastor que usaba la frase que decía que el cristiano que no ora ni ayuna, ¿qué era? El diablo se lo desayuna. ¿Se acuerdan que se los había compartido? Que es cierto, es verdad. El cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Es parte del ejercicio espiritual que tenemos que hacer, hermano y hermana. ¿Cuántos días pasamos sin leer la palabra de Dios? ¿Cuántos días pasamos sin sacar un minuto para orar? Y haga las que muchas veces he tenido que hacer yo. Si tengo que hacer un viaje y voy en un autobús, ahí yo voy orando. Si tengo que estar esperando una cita médica porque tengo que esperar, me llevo la Biblia. Ahora hasta hay libritos pequeños para no llevarme el libro tan grande, si es que me incomoda un poco llevarlo, pero usted lleve la palabra. Es más, ahora hasta en el teléfono podemos llevar la Biblia, en todas las versiones, en el mismo teléfono. Creo que casi todos, la mayoría tenemos un teléfono.
ahí podemos compartir la palabra. Es un ejercicio 24/7, tenemos que estar en comunión con Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor y nos vamos enfriando, va mermando nuestra confianza y nuestra fe en Él. Termino con esto. ¿Por qué nosotros muchas veces fracasamos ante el poder del enemigo? El Señor lo acaba de declarar: por incredulidad y por falta de fe. Vamos un momentito, y con esto termino, al pasaje en Mateo 17, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ya eso lo vimos en Marcos, pero el relato de Mateo agrega algo muy importante en nuestra vida. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Les dijo que no tenían fe? ¿Les dijo que no tenían fe? No. ¿Qué era el problema con el tema de la fe? ¿Qué era? Poca. Lo mismo le había dicho al apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, que iba caminando. Pero tuvo fe para caminar, ¿sí? Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Alguien ha visto un grano de mostaza alguna vez? Sí. ¿Sabe cuánto mide un grano de mostaza? 1 milímetro. 1 milímetro. Es la unidad más pequeña que nosotros conocemos. Ya otras medidas más pequeñas, ya solo los científicos, creo, pero, ¿verdad? 1 milímetro. Pero esa semilla tan chiquita que es, genera una hortaliza, una mostaza enorme. ¿Cuántos han visto una mostaza crecida? ¿Ah? Es como este tamaño, ¿usted la han visto? Es enorme. Claro, la mayoría conocemos la mostaza solo, ¿verdad? Pero ve la planta de la mostaza crecida. Es grandísima. Dice: si tuvieras fe como un grano, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, no sale sino con oración y ayuno. Ok, ¿a qué quiere el Señor referir con lo del grano de mostaza? Tenemos que tener una fe, sí, básica en el Señor. Una fe que nos sostenga en los momentos. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no estoy viendo. Y tenemos que aplicar fe prácticamente en esta vida, en toda circunstancia. ¿Sí, amén? ¿Por qué? Porque, miren, no tenemos ni que pedirlo, hermano. Las dificultades van a llegar, porque en este mundo tendréis aflicción. Así lo declaró el Señor. Mientras no salgamos de este mundo estaremos expuestos, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que no nos preocupemos si estamos llenos de problemas. Sí, algún día cesarán esos problemas, cuando seamos revestidos por el Señor con esas vestiduras blancas, y cuando estemos delante de su presencia. Qué bonito, ¿verdad? Vestir de esa manera. Ya no estaremos pensando. Hace unas pocas horas recibimos a través del celular, mi esposa, el fallecimiento de una querida hermana de otra iglesia que la conocimos, Carmencita. Por cierto, desde el hospital que estaba la semana anterior llamó a Mari, y la recordamos con mucho cariño. Una gran mujer de Dios. Falleció. Entonces, claro, yo sé en ese momento el dolor. Mi esposa se puso a llorar, ¿verdad? Pero inmediatamente, ¿qué fue lo que dijimos? Probablemente ya en el estado de ella, en un cuerpo glorificado, dejó de sufrir las cosas temporales de este mundo, y nuestra esperanza real es en el Señor. Amén. Qué bonito estos dos pasajes. En el primero, el Señor nos recuerda que Él es 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Y en el segundo pasaje que vimos en la escuela de hoy, en la escuela dominical de hoy, ¿qué es? Que el Señor siempre va a darnos la mano, va a ayudarnos, no importa el tipo. Aunque no pudieron los discípulos de Él, por las circunstancias que Él les explicó, por su incredulidad, por su falta de fe, el Señor siempre, no importa la circunstancia, no importa si estamos tirados, porque el enemigo nos ha querido revolcar, como le pasó a este muchacho, el Señor nos va a levantar. Amén.
Sí, oremos. Bendito Señor, gracias por esta lección. Te damos gracias por lo que nos has enseñado de estos dos pasajes, Señor. Son para nuestra vida, para aprender que contigo caminamos, porque tú eres esa luz, tú eres eterno, Señor, tú eres todo el poder y al mismo tiempo tú eres el autor de ese amor compasivo por nuestras vidas y que nos has rescatado y que nos levantas por ese amor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.